Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestro invitado de hoy es Martín Pecoy Taque. Él es abogado, profesor de Derecho Penal y profesor de Ciberdelitos especializado en ciberseguridad y ciberdelitos. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes? Gracias por la invitación. Bienvenido a La Rebelión de los Datos y un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, un gusto para mí. Perfecto. Antes que todo, Martín, vamos a cumplir con el código de honor de la rebelión, que es que yo acepto que soy 100% humana, sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? Lo acepto, me uno a la rebelión por ahora. Hasta que lleguen los nanobots, me uno. Perfecto. Martín, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre del ciberacoso al cibercrimen y el desafío al derecho penal en la era digital. A modo de introducción sobre la importancia de este tema, estuve investigando y, por ejemplo, España está afinando un proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores en entornos digitales y, por ejemplo, en su artículo 14 va a establecer que en ningún caso se podrán utilizar en la etapa de educación infantil dispositivos y herramientas digitales para el aprendizaje y aclara que deberá suprimirse el uso de cualquier dispositivo o herramienta digital en todos los centros que impartan educación infantil, lo que pone algo muy restrictivo, ¿no?, en la materia. Ahora, a las preguntas. En tus intervenciones destacas la gravedad del ciberbullying. Incluso has mencionado que en algunos casos extremos ha podido llevar al suicidio. ¿Cómo se está abordando esta situación, este fenómeno desde el derecho penal en Uruguay? Muy bien, pasamos allá a lo fuerte, ¿no? Sí, a los bifes. Cambiamos de tono muy rápido. Bueno, sí, yo creo que efectivamente, a partir del caso de una alumna de Derecho Penal en facultad que sufría acoso digital por sus compañeras con importantes consecuencias psicológicas, fue que me motivé a investigar el asunto, a escribir al respecto, y en consecuencia yo redacté un artículo que se llamó Ciberbullying entre la diversión y el suicidio, publicado el año pasado por la revista colombiana de Derecho Penal Contemporáneo, en el que, bueno, allí hago una serie de constancias específicas a nivel estadístico, ¿no? Es el suicidio la primera causa de muerte violenta, duplicando las muertes en tránsito de homicidios en Uruguay. Y bueno, el anonimato como rasgo marcado de las redes sociales, así como la permanencia también, que es un rasgo marcado de las redes sociales en cuanto al contenido que se mantiene en el tiempo, digamos que determina una victimización prolongada de quienes sufren ciberacoso habitualmente. Como delitos aplicables, digamos, podemos encontrar algunos que son tradicionales: difamación, injurias, extorsión, violencia privada, pero ninguno de ellos refiere a esta violencia mantenida en el tiempo, ni tampoco al ámbito educativo o digital. Entonces, por eso se presentó en 2016 un proyecto para tipificar ese comportamiento, pero no prosperó. Lo que sí prosperó fue el proyecto de ley que se convirtió en la ley 20.327 en Uruguay, la ley de ciberdelincuencia del año pasado, que en su artículo primero crea el delito de acoso telemático, que castiga a quien vigile, persiga o procure cercanía de manera telemática o por medios telemáticos, digamos, con una alteración de manera, dice, de tal modo que altere gravemente el desarrollo de la vida de la víctima. Entonces, estos comportamientos muestran que la interacción social entre los jóvenes es un hervidero, ¿no? Ellos están sometidos a mucha presión y yo diría quizás como ninguna otra generación antes que ahora. Entonces, por eso mismo estoy investigando otro tema nuevo para otro nuevo artículo, que es la influencia de la presión social en la delincuencia juvenil, es decir, la manera en que los ciberdelitos como el ciberbullying, por ejemplo, muestran la necesidad de protección de los menores en el uso de medios digitales. Como por ejemplo estas tendencias o estos retos que se ponen en TikTok, que podría ser como, por ejemplo, hoy día vamos a la farmacia tanto y rompemos todo. Efectivamente. Hay una serie de situaciones que muchas inician de modo lúdico, pero luego pasan a tener otro tono cuando efectivamente la presión social y la necesidad de valoración
crece. Y ahí tenemos que reconocer que viven una vida complicada nuestros adolescentes. Nosotros no vivimos este tipo de influencia, se vive lo digital con una intensidad muy propia, y evidentemente se busca esa valoración. Todos la buscamos, de hecho es una dopamina que sabemos que todos recibimos una vez que hay un like. Pero ellos con el like y el dislike precisamente viven y el día a día les intensifica muchísimo las emociones, ¿no? Hay casos muy sonados y recientes en España, incluso hace poco una chica se suicidó, sale del colegio a su casa, el edificio que estaba al lado, y se lanzó desde ese edificio. No soportó la presión de sus compañeros, y bueno, y eso destapó toda una serie de cuestiones que había a nivel de problemáticas dentro de ese colegio. Es decir, la red de contención preliminar tiene que ser padres, profesores y allegados, amigos, que vean los indicios de bullying, que vean los problemas y los cambios conductuales antes de que se generen conductas o autolesivas o más graves. Entonces el rol de la prevención es fundamental acá, el tema de la educación, la conciencia familiar, ¿no? Y la detección temprana de este ciberacoso. Es clave. Perfecto. Hace tiempo entrevisté a una abogada de Estudio Davara de España, y ella estaba trabajando cuentos infantiles para educación inicial, con el tema de ciberseguridad, cómo usar las plataformas y eso. Talleres con los padres están haciendo también, y en los colegios. Yo pienso que es crucial la educación digital. Por eso mismo, hace un tiempo, más allá de mi función docente en grado y posgrado de Facultad de Derecho, yo decidí dictar talleres a todo público, ¿no? Incluyendo colegios, UTU. Y ahí me enfoco principalmente en darles herramientas para la detección temprana de estos signos de ciberacoso o de grooming, incluso en algunos casos, si la conducta es más grave. Entonces, en esas charlas yo les señalo que, bueno, la actividad online de los menores no es un juego de niños, ¿no? Por ejemplo, Discord es un peligro, es indetectable para los filtros como Family Link u otros controles parentales. Entonces, a partir de eso, digamos que no solamente es lo digital, sino que la presencia, ¿no? El diálogo con los menores es indispensable, tanto para la desintoxicación digital que necesitan, limitar los tiempos de conexión, como también el efectivo cuidado de quizás situaciones como el cuento del tío digital, o estar allí para ver, por ejemplo, si ellos sufren algún comportamiento, alguna manipulación de las tecnologías, que ya son persuasivas. Los celulares nos persuaden a todos, sí. Pero es esencial estar atento a algunas señales de alerta. Por ejemplo, un menor con vista al suelo, bajo rendimiento académico, una conexión hasta tarde o insistencia en conectarse, fluctuaciones en un estado de ánimo, quizás un aislamiento familiar o de sus amistades. El ocultar el teléfono, claro, o cualquier dispositivo que usa para conectarse a Internet. Y entonces ahí también hay que estar atento a algunos recursos muy útiles, como por ejemplo puede ser la aplicación argentina de grooming, o el sitio web de UNICEF en Uruguay, que brinda una referencia precisamente en ese sentido. Y Martín, esta ley... la 20.327, ¿no? Que es nuevita, que tiene estos 4 pilares, que son la tipificación de ciberdelitos, las medidas educativas, el registro de ciberdelincuentes y la prevención de transacciones no consentidas. ¿Cómo evalúas la eficacia de la legislación actual frente a delitos como los hackeos, los fraudes electrónicos, la suplantación de identidad? Y mismo si esta ley, por ejemplo, entra este tema del ciberacoso, por ejemplo, de juegos que la plataforma es extranjera, que es, por ejemplo, Roblox. Porque ahí tenemos una persecución de una persona que desconocemos, o sea, que está en el extranjero. Es todo un tema. Correcto. Sí, primero que nada es importante dar cuenta del buen trabajo que están haciendo las autoridades en Uruguay, por ejemplo, que hace un tiempo estaba muy rezagado en esta materia, ¿no? La policía ha puesto, por ejemplo, un servicio que se llama Verifica, que se puede conectar a través de WhatsApp o por correo electrónico. WhatsApp es el 098-111-911, o el correo electrónico es verifica@minterior.gov.uy, y ahí uno puede controlar si se trata, por ejemplo, de un sitio web phishing u otro tipo de cuestiones. O sea que hay un contacto directo con la autoridad allí, que puede llegar a ser también preventivo, como manejábamos, ¿no? Pero bueno,
si nos centramos en la ley de ciberdelincuencia, yo diría que más allá de las críticas respecto de la estructura de los tipos penales contenidos en esa ley, que yo tengo muchos reparos desde el punto de vista dogmático, lo cierto es que, digamos, llevándolo no al plano académico, sino al plano quizás más general, yo creo que es un hito importante, brinda seguridad jurídica a la población, y ahora se tienen que denunciar. Es decir, existen delitos que antes había una especie de rum, esto es ilícito, pero no hay una ilicitud penal, y ahora sí está el tipo penal. Lo podemos criticar, mejorar, perfeccionar, pero por lo menos uno va, denuncia y no vuelve con la respuesta de la jefatura en la que le decían antes, mire, como no es delito... Sí, o pensar, por ejemplo, esto que lo lleva a la ley de consumo, ¿dónde se tipifica? No, acá lo que hay es que concurrir a la unidad de cibercrimen. Bien. Entonces, mi evaluación es positiva. Ha generado concientización, incluso en jueces civiles. Por ejemplo, hay una sentencia que es la 116 de 2025 del Tribunal de Apelaciones Civil de Séptimo Turno, que condenó por primera vez a un banco a devolverle el dinero que había perdido una clienta que sufrió vaciamiento, ¿no? Por un hackeo previo. Entonces, en esa sentencia hay situaciones muy claras que evidencian una concientización. Por ejemplo, te dice al banco, usted debió de alertar este problema de ciberseguridad. No fue un inconveniente interno porque no se violaron pautas de ciberseguridad internas del banco. Bueno, pero eso no obsta a que no existió un acto de la víctima, acá un acto ilícito de un tercero, y además este comportamiento extraño y sospechoso de la cuenta debió de ser notificado al titular de la cuenta, y a su vez debió de activarse cláusulas que están en el propio contrato con el cuentacorrentista que habilitan a bloquear la cuenta precisamente por seguridad. En consecuencia, yo pienso que se viene aplicando bien la ley 20.327, es algo importante para que la población en general sepa que es la ciberdelincuencia y que esto no sea letra muerta. Y entonces ahí reconocer también que hay efectivamente condenas. Ya este año se han dictado sentencias de condena por delitos de fraude informático, por ejemplo, se han imputado una serie de daños informáticos, vulneraciones de datos, tipos penales que capaz que uno dice esto es fantasía, pero efectivamente se están aplicando y se imponen sanciones por este tipo de comportamientos. Buenísimo. Y de la mano de eso, ¿cómo ves la importancia de que jueces, fiscales se capaciten para controlar y agregar esta evidencia digital de forma correcta, ¿no? ¿Qué desafíos ves en esto? Y entras en un tema picante, ¿verdad? Un camino con piedras. Exactamente. Ahí tenemos un camino muy empedrado, hay desafíos muy grandes y variados. Hay una cifra muy concreta que preocupa muchísimo, que es que el 90% de los delitos tienen un componente digital en Uruguay. Esto 90%. Una perspectiva de la importancia, ¿no? No solamente delitos ciberasistidos, ciberdependientes, sino los delitos comunes. Entonces, el desconocimiento de la naturaleza de la evidencia digital, yo pienso que es el primer desafío, ¿no? El segundo desafío es los inconvenientes e ilicitudes que surgen a partir de las obtenciones compulsivas de evidencia digital. ¿Cómo es eso, por ejemplo? Y el compulsivas en las situaciones en las que no existe voluntad de parte del indagado de brindar la contraseña de acceso a un servicio, o no pretende que se le obligue a desbloquear su dispositivo, ¿verdad? Luego de una incautación. Y ese tipo de cuestiones todavía no están bien resueltas, ¿no? Tenemos todas esas teorías del fruto del árbol envenenado, entonces si no hubo consentimiento allí, eso estropearía todo el resto de la evidencia que se obtiene a posteriori. Y bueno, son cuestiones que deberíamos de definir legislativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el tercer punto que está relacionado con esto, y yo pienso que es el tercer desafío grande de Uruguay al respecto, es la cadena de custodia de la evidencia digital. En una capacitación que dicté este año en el CEJU, el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, yo me referí a eso precisamente y a la necesidad de un triage, de una cadena de custodia, de copia forense, de hash, de bolsa Faraday, entre otros conceptos que le resultaron prácticamente ciencia ficción a la gran mayoría. Martín, precisamente ¿y cómo? Porque son cuestiones de debate actual, ¿no? Claro. Hace poco terminé un artículo que va a ser publicado ahora en diciembre en la revista uruguaya, en la Justicia Uruguaya,
Y bueno, y ahí, así como lo dije en otras ocasiones, lo reiteré, precisamos una reforma procesal penal que regule un agente encubierto digital, los comisos remotos de criptomonedas, el patrullaje en el ciberespacio, en fin. Debemos de dotar de instrumentos y a su vez de garantías en el uso de esos instrumentos. Perfecto. No, me salta una duda, por ejemplo, si estás en calidad de indagado, ¿no? Y te solicitan el teléfono, ¿no choca de repente con el tema de protección de datos personales, entregar claves y eso? O sea, ¿están como al límite en algunas cosas? El tercero que es indagado al respecto tiene la obligación de colaboración si es que hay un pedido de autoridad competente, y eso debería de saltear el escollo de la confidencialidad. Ahora, el inconveniente es cuando se le solicita al propio titular, y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué nos estamos llevando por delante allí? Posiblemente nos estamos llevando por delante la garantía de la no autoincriminación, es decir, uno tiene derecho a permanecer callado. Ahí, a eso, el derecho penal es un límite allí muy fino, ¿no? Exactamente, porque estamos yendo hasta el máximo, ¿verdad? Es decir, puede implicar conculcar una garantía como es la libertad. En consecuencia, hay una situación de excepcionalidad que tiene que tener una interpretación restrictiva, eso es lo que enseñamos siempre en facultad. Sí. Y precisamente acá, muchas veces esos límites se corren o se desdibujan, y no debería de ser así. ¿Cómo lo podemos mejorar eso? Con legislación que precisamente establezca cuáles son las garantías, cuáles son los consentimientos que se deben pedir o las autorizaciones judiciales que se deben pedir antes de estos operativos, para que precisamente se respeten los derechos y la posibilidad de defensa exista. Es decir, necesitamos mantenernos en un Estado de Derecho, y eso significa oportunidad de defensa para el indagado. Alguna de la evidencia puede llegar a ser perjudicada luego, entonces allí viene la importancia de precisamente de una cadena de custodia digital. O sea, yo soy muy crítico respecto de esto, tengo una opinión muy crítica, y francamente pienso que, por ejemplo, el problema que tenemos allí en el artículo 10 de la ley 20.327 en cuanto al registro de ciberdelincuentes es grande, ¿no? Allí hay una falencia en cuanto a garantías, ¿no? Hay un enfoque dirigido específicamente a la delincuencia económica, creo que es el primer desacierto. Y además de que no se anota de manera exhaustiva todo ciberdelito y no solo lo económico, resulta que hay una estigmatización como consecuencia de la creación de un registro de ciberdelincuentes. Es decir, hay una parte del sistema financiero que va a conocer esto y puede llegar a divulgar esa información, y entonces el individuo va a sufrir consecuencias, por ejemplo, que no se le otorgue algún crédito o otro tipo de perjuicios que sacan la situación de lo que debería ser el respeto de la igualdad, porque nosotros tenemos constitucionalmente consagrado precisamente eso, un principio de igualdad. El claro. Artículo 8 de la Constitución nos dice que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociendo sin ninguna distinción que sus talentos o virtudes. Entonces, allí hay una primera problemática. Y la segunda es que el Estado no lleve ese registro, se deja en manos de privados. En consecuencia, yo no comparto esa manera de diagramar un registro de ciberdelincuencia. Hubiera sido deseable que se pasara a manos del Ministerio del Interior, por ejemplo. Y no, porque viste que hace unos años hubo una empresa que tuvo una gran filtración de datos, que trabajaba con el gobierno, no pagó lo que le pedían los hackers, y esos datos se filtraron y fueron muchos. No están las debidas garantías, y lo que decís vos, si no está en manos del Estado. Exactamente. Y, por ejemplo, vos en uno de tus escritos también hablabas de 6 vectores de ciberataques: los enlaces, las imágenes, los archivos, la desactualización, desconfiguración y la ingeniería social. ¿Nos podrías explicar cómo se manifiestan en la práctica y qué consejos simples se pueden aplicar para que cualquier usuario se pueda proteger? Sí, claro. Allí tenemos 6 vías de entrada, ¿verdad? Y la idea acá es protegerse de la generación de lo que llamamos puntos de compromiso. Es decir, el momento en el que los datos son entregados a partir de un ardid o de alguna maniobra del ciberdelincuente. Entonces, esos vectores que menciono en mis cursos son un recurso didáctico, digamos, para generar el interés y motivar la protección.
Digamos que hay alguna de las 6 vías por las que ingresan los archivos maliciosos a nuestros dispositivos. Los enlaces son los más tradicionales, ¿cierto? Nosotros tenemos un link, por ejemplo, y bueno, entró el malware ¿por dónde? Por el clic que hicimos en un archivo que recibimos, o en un mensaje de redes sociales, o en un correo electrónico, o a partir de un QR que escaneamos, o al ingresar a una web que nos reenvían en un mensaje, votame por favor acá, así me gano el sorteo, y uno ingresa en el clic y resulta que al dar clic se habilita el ejecutable. El otro vector son las imágenes. Las imágenes que también pueden venir en otros soportes, quizás algún soporte externo, como puede ser un pendrive, ¿sí? Una memoria USB, o también por correos electrónicos. De hecho, los filtros de spam empezaron a estar un poco perjudicados cuando el malware de ir en un link pasó a ir en una imagen, ¿no? Los archivos de descarga de banners, de pop-ups, de cualquier otro contenido de la web, también contienen algunos archivos maliciosos. Pero los más preocupantes pueden llegar a ser las desactualizaciones o desorganizaciones del sistema. Cuando uno tiene sistemas operativos vetustos, que ni siquiera pueden ser actualizados, tiene un grave problema de ciberseguridad, ¿no? Eso lo vimos hace poco, por ejemplo, en la situación del Louvre, ¿no? El museo francés, que bueno, a partir de las auditorías que se venían haciendo durante años, resulta que en esta investigación surgió que hace 10 años se le había dicho, usted tiene un dispositivo con Windows 2000, o sea, ya no se puede actualizar. Eso es una fuente de ingreso de archivos maliciosos cantada, ¿no? Y en definitiva, el final sería la ingeniería social, ¿no? Cuando nosotros no recibimos nada de estos vectores previos, no hay un archivo, no hay un enlace que nos reenvíen, pero sin embargo nos orientan a partir de una manipulación muy inteligente a que instalemos algún programa que termina conteniendo el archivo malicioso. En definitiva, en el medio de la conversación, en el que se hicieron pasar por una entidad pública, nos dicen, yo para solucionar el asunto de que le estamos por enviar dinero y usted la verdad que no lo puede recibir, necesitamos hacer lo siguiente, usted me instala este programa y podemos continuar el diálogo por allí para que me pase los datos. Bueno, y ahí ya fue la puerta de entrada efectivamente para un phishing u otros comportamientos más graves. Claro. En definitiva, lo que tenemos que aprender allí es a no caer en esos engaños. Yo en alguno de mis libros brindo precisamente algunos tips, que les llamo los cibertips, son como 30, y en esos precisamente trato de orientarme a lo más básico, ¿no? Bueno, cuando uno se va a conectar, no utilizar las wifi públicas, por ejemplo, porque tiene una configuración de ciberseguridad bajísima. Sí, lo que pasa es que en los aeropuertos uno por lo general se conecta y, ¿viste? Tiene la necesidad, claro. Tiene la necesidad, sí. Otros consejos pueden ser no enviar copias de los documentos de identidad, tener los dispositivos actualizados siempre, y un antivirus también que sí esté actualizado, tener contraseñas lo más complejas posibles, con caracteres especiales como barras, puntos, números, combinaciones un poco inesperadas quizás, capaz de escribir pastel, punto, cancha, guión 05, claro. Algo por el estilo, que no tiene demasiada coherencia, porque a veces uno busca coherencia, pero la coherencia también es lo que más fácil encuentran los que están averiguando las contraseñas. Y lo que pasa es que hoy en día también nosotros, por ejemplo, ¿no? Claro, entregamos muchos datos a diario. Por ejemplo, mandás un currículum vitae y está toda tu vida. Y va a reclutadoras que no sabes qué hacen con esos datos, no tenés idea. Después tenés... sumo allí otro problema, si quieres. Sí. Claudia, y te planteo la hipótesis en la que uno, por ejemplo, manda un archivo. Ese archivo, cuando lo envía, contiene lo que llaman los metadatos. Es decir, información que me ubica físicamente a mí, que ubica el computador, identifica desde dónde. Entonces, esas señas de identificación podemos limpiarlas antes de mandar archivos, por ejemplo. No se suele hacer. No, o sea, subís a un drive. El archivo y entonces elimina esa posibilidad de rastreo. O también, por ejemplo, como decía, utilizando alguna VPN que cambie el origen y digamos, nos mantenga un poco más seguros, ¿no? Ese tipo de situaciones nos tienen que desvelar en el día a día, ¿no? Tratar de tener un comportamiento más seguro, ingresando a webs oficiales, no entrando a links. Si me mandan un link, bueno, voy a chequearlo. A ver, voy a ingresar a ver si efectivamente el sitio web de esta entidad, ese que me dicen, lo googleo desde mi navegador, ¿no? A través de un link que me reenvía alguien desconocido, por ejemplo, ¿no? O chequeo
que siempre haya un HTTPS al comienzo de la URL y no un HTTP. No instalar, por ejemplo, aplicaciones de duplicación de pantalla, que pueden generar un control total del otro usuario en mi sesión. Por ejemplo, un TeamViewer. Esas estafas son muy habituales y peligrosas también. A muchos jubilados se las hacen. Eso te iba a decir, tenemos una población muy vulnerable, que es la tercera edad, muy vulnerable, porque aparte está un poco outsider, como fuera totalmente de la tecnología, y le cuesta mucho, hay poca ayuda. Hoy en día tú llamas a una institución financiera, por ejemplo, y te atiende una cosa automatizada, no hay una persona humana que les enseñe. Entonces para ellos está siendo muy difícil este tránsito. Complicado, muy complicado. Además, el momento en el que comienzan a usarlo no necesariamente es el mismo punto de partida para todos. Algunos quizás tienen algún nieto al lado que le va enseñando, otros están necesidad solos. Y la necesidad les lleva a pedir ayuda a las personas inadecuadas quizás, o también hay un aprovechamiento, digamos, de la necesidad que otros terceros que dicen ayudar en realidad le perjudican. Claro, sí, eso es todo un tema. ¿Qué te iba a preguntar acá? En cuanto a cómo debería evolucionar el derecho penal uruguayo para responder de manera más eficaz ante los delitos informáticos. Mira, yo creo que ahí hay una valoración que también hace poco hice en una publicación, en instancias en que el Ministerio del Interior uruguayo abrió la posibilidad de que se formularan propuestas para mejorar la seguridad en Uruguay en varios temas. Yo concretamente en el apartado de ciberdelitos hice algunas sugerencias, y yo pienso que hay básicamente 5 ejes de mejora en los que se podrían introducir algunos ajustes, ¿no? El primero es una coordinación, concientización y capacitación, ¿no? Es lo que hablábamos hasta hace un momento, pero con actuación coordinada del Estado, sin esfuerzos aislados, el fortalecer oficinas que investigan el ciberdelito. Hablábamos de la unidad de cibercrimen, necesita más presupuesto y personal, y en definitiva ahí también de esa manera se va a atender mejor a las víctimas. Es decir, la víctima que llega y no es alguien que fue anotado por allí y quedó el expediente colgado. Hay una policía, hay fiscales, hay jueces que tienen un conocimiento global, y entonces con esas medidas de capacitación se controla mejor lo tecnológico sin que se excedan ni se violen garantías, como hablábamos, por ejemplo, de la intimidad. Entonces, digamos que de ambos lados, tanto el indagado como el denunciante tienen un tratamiento más justo, ¿no? El segundo eje yo creo que es un enfoque criminológico con más estadísticas y fiscalía especializada. Nosotros necesitamos encuestas de victimización, necesitamos relevamiento de la cantidad de denuncias, sentencias, formalizaciones, necesitamos una fiscalía especializada que tenga más personal, procedimientos específicos de investigación por cada delito. Es decir, hay una sola o 2 formas de robar un auto, pero no hay una sola forma de ingresar a un servidor ajeno, digamos. Hay varias modalidades y van cambiando muy rápido, ¿no? El tercer eje yo creo que es un canal de denuncia sencillo, un reporte habitual de lo que ocurre con cada ciberincidente y la educación en general, ¿no? La creación quizás de alguna aplicación o algún 0800 para denunciar, que sea más sencillo, con posibilidad de tratamiento inmediato de esa denuncia. Eso mejoraría muchísimo las condiciones de las víctimas, de los denunciantes. Y ahí entonces también capacitar, ¿verdad? Que quien reciba esa denuncia entienda. Entonces, en cada carrera yo creo que los universitarios deberían de aprender sobre ciberdelitos, sobre ciberseguridad, sobre ciberdiplomacia incluso, precisamente para tener, digamos, una población, una base crítica mucho más grande. A eso mismo. Y ahí la información oportuna, ¿no? Eso. Que, por ejemplo, cuando hay algún ciberincidente no quede ahí en el tintero y ni siquiera se sepa qué pasó con aquello, ¿no? Otros países te dicen, bueno, ocurrió tal inconveniente, estamos trabajando de esta manera y se va a proceder así. A la semana te dicen, necesitamos avanzar en tal y cual punto, avanzamos en tal y cuales otros. Es decir, brindarle a la población la información que necesita, ¿no? Y en eso también está el resto, en mejorar la ley no procesal, en mejorar la ley de ciberseguridad y a su vez en atender mejor esa redacción de algunos tipos penales que no es buena, lo cual se va a lograr también incorporándonos
como quinto eje a algunos cuerpos investigativos globales, por ejemplo, ratificando la Convención de Cibercriminalidad de Budapest, que es un instrumento interesante, que ya funciona hace muchos años, o eventualmente analizar si es viable o no ratificar el Tratado de Ciberdelitos de la ONU, que se firmó hace poco por unos 60 y algo de países, y precisamente que persigue más o menos el mismo objetivo que la Convención Europea de Budapest. Perfecto, eso amplía un poco más el rango de los delitos y ampararse de forma analógica en estas convenciones, ¿no? Son comportamientos transnacionales, entonces Claro. necesitamos de una colaboración y cooperación de varias jurisdicciones que pueden estar involucradas. El comportamiento quizás se inicia en un servidor que está ubicado en un lugar, pero la persona que se conectó, el usuario, está en otra parte y a su vez el daño se produce en una tercera jurisdicción. Entonces todas tienen que estar colaborando para que no se trunque la investigación o la información no se pierda. En consecuencia, allí diría que hay una necesidad de actualización, ¿no? de todos los actores aquí, que se está tratando de empezar a trabajar. Perfecto. ¿Y tú crees que esta modernización o este robustecimiento de Fiscalía iría bien de la mano con la creación de un Ministerio de Justicia? Bueno, eso es un tema bastante urticante también. Me parece que es un tema que hay que estudiarlo más allá de la cuestión de la ciberdelincuencia. No tiene buena prensa, digamos, el Ministerio de Justicia. Los controles excesivos, las potestades excesivas en manos de pocos sujetos en el Estado no son buena señal en materia punitiva. Y yo diría que debería haber un control, o por lo menos órganos colegiados. En fin, hay una serie de estudios para hacer, que creo que todavía no están en cartera ni siquiera, y por lo pronto me parece que en los hechos, con la estructura que tenemos, se puede. Ahora, necesitamos mejorarla, ¿no? Necesitamos mejorar, por ejemplo, las competencias de cada abogado, incluso los abogados denunciantes. Es decir, esto que yo mencionaba de la cadena de custodia son competencias digitales que todos tenemos que ir adquiriendo paulatinamente, si no estamos tratando inadecuadamente la información que se maneja en cada proceso y no hay debido proceso. Es decir, la ciberevidencia tiene su naturaleza específica, entonces si no estamos buscando direcciones IP, si no sabemos cómo hallarlas o si no sabemos cómo hacer una imagen forense o un hasheo, eso significa que en el devenir del proceso no vamos a poder controlar adecuadamente esa prueba, porque no sabemos si se hizo con todas las garantías o las reglas necesarias. Entonces, desde el punto de vista técnico, necesitamos asistencia, trabajo interdisciplinario. En este artículo que yo mencionaba para la justicia uruguaya, precisamente hablo de eso. El escribano, como un sujeto que puede realizar preconstitución de prueba con actas de comprobación, debería actuar también con un perito al lado, que es el que efectúa la recopilación de información que entiende que es necesaria, porque el escribano no sabe qué información recopilar, sí el perito. Entonces, de esa manera, controlando que efectivamente todo eso se realice según las recomendaciones habituales, sea, por ejemplo, una ISO o sea otra norma como las RFC 3227 u otro tipo de criterio que utilicemos a nivel de soft law u otro criterio que establezcamos por la ley, deben estar presentes. O, por ejemplo, también empezar a proteger adecuadamente la evidencia digital, que siempre se almacene la evidencia, los dispositivos, dentro de una bolsa Faraday, que es la que aísla de impulsos electromagnéticos para que no se perjudiquen los datos allí presentes, ¿verdad? Entonces, hay una serie de... ¿Y eso se cumple siempre, Martín? ¿Se cumplen todos esos protocolos de la custodia adecuada? Bueno, no, lamentablemente muchas veces lo que pasa es que el tema de custodia digital se asocia con un formulario, lo cual dista mucho de la realidad. Lo que es una cadena de custodia son una serie de procesos, ¿verdad? Sí, que deben cumplir con una serie de requisitos para garantizar la autenticidad e integridad y no repudio de esa evidencia. Entonces, de esa manera, sirve para adquirir un consentimiento, ¿sí? Un previo consentimiento de la víctima o del imputado, en fin, de quien se recabe la información, y a su vez eso ayuda a que el juez logre un convencimiento de un hecho controvertido. Ahí hay, como decía, técnicas, ¿verdad? En esa capacitación que di hace poco en otro lugar, que fue en la UTEC, hablaba precisamente de esto. La cadena de custodia de la ciberevidencia implica
controles específicos en cada uno de sus eslabones. Al momento de identificar y recoger la evidencia, bueno, se tienen que realizar unos procedimientos específicos. Por ejemplo, esa selección de los medios que hace previamente el juez e indica deben controlar y verificar información en esta serie de dispositivos que identifico. Luego hacer una imagen forense para conservar los datos allí presentes, porque si no puede haber una alteración involuntaria que perjudique y pervierta esa prueba. Uh-huh. Y entonces usar software específico, por ejemplo el FTK, ¿no? Hay que empezar a usar eso precisamente para que se haga no una descarga de datos, ¿no? Porque eso no es una adquisición digital. Lo que es adquisición digital es preservar adecuadamente en lo físico y en lo digital la evidencia. En lo físico, con esta bolsa Faraday que comentaba. En lo digital, con, por ejemplo, el hasheo. El hash, para tratar de definirlo, porque quizás lo mencioné un par de veces y no lo definí, implica la utilización de un software que convierte a ese archivo en otro con unos 40 caracteres aproximadamente, que recogen toda la información relevante de eso. Usuario que lo creó, fecha, en fin. Perfecto. Si hay una modificación de esa evidencia, cuando uno calcula de vuelta el hash de aquel archivo, este archivo modificado ya no tiene el mismo cálculo hash que tenía la evidencia originalmente. Entonces, es una forma de demostrar que fue alterado, ¿no? Claro. Entonces, todo eso sumado a que hay que documentar adecuadamente quién obtuvo, dónde, cuándo, cómo, por qué la evidencia digital, si fue lacrada o no, van conformando aquella cadena de custodia de la evidencia digital que se cierra con un análisis adecuado, con herramientas, por ejemplo, como Autopsy, que genera los informes respecto de cuál fue el vector que apareció, cuál fue el punto de compromiso, de qué manera fue el punto de entrada. Y todo eso se reproduce luego en el juicio cuando se le presenta al juez que hubo un adecuado proceder y en definitiva no se inventó prueba. Es todo legítimo el camino hasta llegar al juicio y en el momento en que se presenta la evidencia se puede demostrar precisamente que es auténtica y que es íntegra. Perfecto. Bueno, Martín, mirando hacia el futuro, entonces el perfil del nuevo abogado tiene que tener sí o sí competencias digitales y técnicas, ¿no? Indispensable. Así es. Indispensable que la academia piense en modernizar esto y en dar esas herramientas, ¿no? Yo pienso que sí. Además, uno tiene que acostumbrarse al trabajo interdisciplinario y en eso es esencial, digamos, que tengamos... No trabajar solo. No trabajar solo, no todos sabemos todo, tenemos que reconocer que no tenemos más que una especialidad muchas veces, y esa especialidad es buena, pero tiene que complementarse con el trabajo ajeno. Y ahí, en el momento en el que decimos, yo la verdad no sé para dónde arrancar, tener la posibilidad de referirnos a un especialista y que a su vez ese especialista trabaje con tranquilidad, porque me ha pasado muchas veces también en las charlas que los ingenieros se acercan y me dicen, muchas veces yo tengo la duda, ¿hago esta pericia o no la hago? ¿Estoy quizás cometiendo un delito? Bueno, esas garantías tienen que estar, y no solamente entonces en el uso de herramientas forenses, como por ejemplo el hasheo, sino también en adecuados procederes que se informen, ¿no? Claro. Pasa por entonces conocer que la inclusión de metadatos tiene que ser clave en cualquier recopilación de evidencia, que la conservación adecuada de los dispositivos tiene que ser esencial, que la recopilación de la información en formato digital debe verificarse con sus controles, que por ejemplo siempre, si estamos hablando de un teléfono, hay que recopilar el email, que siempre, si estamos hablando de comunicación por mensajería o redes sociales, la URL es clave, porque si me cambian el nombre de usuario, entonces pierdo el rastro de por dónde investigar, las semillas, claves y hash en las blockchain, en fin, hay una serie de terminología y complejidad de la tecnología que tenemos que empezar a reconocer para que efectivamente se evalúe de manera adecuada. Perfecto. Martín, y cerrando, para los que nos escuchan y quieran profundizar, lectura, películas, documentales recomendado para entender mejor este fenómeno de ciberdelitos y bueno, y embeberse en este mundo que para muchos parece como inocuo, pero no lo es. Sí. Bueno, tienen los libros de un autor que es muy bueno, que a mí me cae muy bien, que se llama Martín Pecoy. Ese sí está bueno. ¿Y dónde los encuentran?
Yo he intentado hacer alguna serie de difusiones con la finalidad precisamente de esto, ¿no? De entender la cibercriminalidad. Entonces yo publiqué allí en 2012 un libro, también otros más en el tiempo, ya son como 4 o 5 creo. Y bueno, hace poco en el libro publicado con Fundación de Cultura Universitaria, que fue el análisis de la última ley, hay alguna serie también de cuestiones más para la población en general, ¿no? Bien. Pero bueno, yo creo que hay publicaciones muy interesantes en Argentina, por ejemplo. Dupuy y Kiefer son autoras que me resultan muy, muy interesantes. También hay otra obra que se llama Ciberdelito, que la coordina Ricard en conjunto. Hay otros autores como Chappell o Handerhan, en fin, hay mucha literatura para abordar el asunto desde sus perspectivas, porque algunos se enfocan más en cibercrimen, otros en ciberdelitos, otros en ciberdefensa, entonces tienen cada uno su preocupación, ¿no? O sea que yo creo que en cuanto a obras, eso. En cuanto a películas o series es un poco más complicado, porque bueno, no sé cuál serie estará todavía en Netflix, pero hay alguna serie de episodios que me interesan muchísimo a mí, me resultan muy, muy atractivos en la serie Black Mirror. Es muy, muy disruptiva. Creo que abre mucho la cabeza a situaciones que uno supone que no están pasando, pero sí efectivamente están pasando. Pareciera un futuro distópico, pero no lo es. Exacto. Y bueno, hay algunos episodios que son muy interesantes. Por ejemplo, uno que se llama Shut Up and Dance, que cállate y baila, en el que se demuestra precisamente la naturaleza de las complicaciones psicológicas de las extorsiones, ¿no? Un menor de edad que al masturbarse enfrente de su computador mirando pornografía es grabado, y hay terceros que lo ven y le empiezan a enviar mensajes diciéndole: tú tenés que llevar tal paquete a tal lugar, y entonces hay una extorsión tremenda que se demuestra que también sufrieron otras personas, que a través de medios digitales también se les conoció otra serie de secretos en virtud de los cuales también los extorsionan. O sea que es bastante interesante ese episodio de esa serie. Y en cuanto a películas, yo creo que es muy interesante Día Cero, ¿no? Zero Day, que es con Robert De Niro, que nos muestra allí las complicaciones que tendría algún incidente de ciberseguridad probado que afecte a infraestructuras críticas del Estado en un ataque cibernético masivo. Y bueno, yo creo que la dejaría por allí. Buenísimo, Martín. Muchas gracias por esta conversación necesaria. Nos dejas mucho para reflexionar sobre el derecho, cómo debe adaptarse en los entornos digitales y también la responsabilidad colectiva en el uso de la tecnología. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de La Rebelión de los Datos. Con mucho gusto, le agradecido soy yo. Que pasen muy bien. Gracias. Adiós. Chao, chao.